hablaremos hoy de lo que es páncreas endocrino. Para hablar de páncreas endocrino, como generalidades, vamos a decir que una vez que los hidratos de carbono, principalmente la glucosa, se encuentran en la sangre, se van a activar una serie de mecanismos que van a permitir el ingreso de esta glucosa a las células dianas. El principal de estos es la actividad de la cascada de señalización celular para la secreción de insulina. La síntesis de secreción de insulina se lleva a cabo en el páncreas, ya que el páncreas posee 4 tipos de células que van a ser las células alfa, que secretan glucagón, las beta, secretando insulina, las delta y las células PP, que secretan somatostatina y un polipéptido pancreático. El páncreas posee las zonas llamadas islotes de Langerhans. Dentro de esos islotes van a encontrarse las células beta. Todas las células del páncreas van a poseer unos receptores llamados receptores de tipo GLUT2. En esta imagen vemos al páncreas, que está conformado por la cabeza, por el cuerpo y por la cola del páncreas. Acá, la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. La cola que guarda relación con el vaso y la cabeza que guarda relación con el duodeno o primera porción del intestino delgado. Ya que el páncreas tiene dos funciones, una función exocrina, que es la función que está dada por los acinos pancreáticos, y una función endocrina, que es la que está dada por los islotes de Langerhans, que son los que vamos a estudiar en el día de hoy. Estos islotes de Langerhans están conformados por 3 tipos de células: las células delta, las células alfa y las células gamma. Perdón, las células delta, las células alfa y las células delta. Aquí tenemos las células alfa, que son las que van a secretar el glucagón, las células beta, que son las que van a secretar la insulina, y las células delta, que van a secretar la somatostatina. En esta imagen podemos ver los acinos pancreáticos, que son los responsables de las secreciones enzimáticas para procesos digestivos, creando el jugo pancreático rico en bicarbonato, que va a neutralizar el quimoácido del estómago. Vamos a hablar hoy básicamente entonces de las funciones del páncreas endocrino. Para eso, en esta imagen tenemos el páncreas. Cuando los niveles de glucosa en la sangre están elevados, inmediatamente el páncreas va a liberar la insulina. Esta insulina va a ir al hígado y en el hígado va a transformar el glucógeno, entra al hígado y esta glucosa se va a convertir en glucógeno para ser almacenada en el hígado. De esa manera va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa están bajos en sangre, el páncreas va a liberar el glucagón. Este glucagón va a degradar el glucógeno a través de una enzima llamada glucógeno sintetasa, la cual va a convertir al glucógeno almacenado en el hígado en glucosa para que sea transportado de nuevo al plasma y de esa manera aumentar los niveles de glucosa. Existen diversos estímulos para la secreción pancreática. Entre esos tenemos la acetilcolina, la cual es liberada por los nervios parasimpáticos, la colecistocinina, secretada por la mucosa duodenal, y la secretina, secretada también por la mucosa duodenal. Entonces, podemos decir que esos islotes de Langerhans, que son los responsables de mantener la homeostasis de la glucosa en sangre, van a liberar insulina por parte de las células beta, van a liberar glucagón por parte de las células alfa y van a liberar somatostatina por parte de las células delta. Además, van a liberar un polipéptido pancreático. La insulina tiene como función fundamental ser hipoglicemiante,
el glucagón hiperglicemiante y la somatostatina va a regular la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. Vamos a hablar entonces de lo que es la glucosa. Para hablar de la glucosa, tenemos esta imagen en la cual las células beta del páncreas van a tener en su membrana unos receptores llamados receptores tipo 2. Estos receptores son los que van a permitir el paso de la glucosa al interior de la célula, iniciando un proceso de metabólico de glucólisis dentro de las mitocondrias. Esa glucosa que entra a la célula por acción de una enzima llamada glucosinasa se va a convertir en glucosa 6-fosfato, la cual va a dar origen al piruvato en la mitocondria de la célula. Este piruvato va a ingresar a la mitocondria y allí en la mitocondria va a generar un cambio en la relación de ADP-ATP. El ATP es el que va a permitir la inhibición de unos canales que son los canales de potasio. Como este ATP inhibe los canales de potasio, comienza entonces la despolarización de la membrana porque entra gran cantidad de potasio. Esto inicia la despolarización de la membrana. Al despolarizarse la membrana, las células beta del páncreas se despolarizan, permitiendo entonces la apertura de gran cantidad de calcio al interior de la célula. Esta entrada de calcio a la célula activa a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a degradar los fosfolípidos de la membrana y al provocar esa degradación de fosfolípidos, va a permitir gran cantidad de liberación de calcio del retículo endoplásmico. Este calcio va a llevar a la exocitosis de las vesículas que contienen insulina. Y la insulina entonces va a ser liberada. Al tiempo que se libera insulina, también se va a liberar péptido C, que se utiliza para medir la función de las células beta. Entonces, tenemos que los efectos de la insulina se van a llevar a cabo a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, a nivel del metabolismo de los lípidos y a nivel del metabolismo de las proteínas. Existen diversos factores que van a aumentar y que van a disminuir la secreción de insulina. Dentro de esos factores que van a aumentar la secreción de insulina, vamos a tener el aumento de la glicemia, el aumento de los ácidos grasos, el aumento de los aminoácidos y aumentos de hormonas gastrointestinales. Y esos factores que van a disminuir la secreción de insulina, tenemos la disminución de la glicemia, el ayuno y la somatostatina. Bueno, vamos a ver entonces cómo la insulina actúa sobre los hidratos de carbono. En esta imagen que vemos aquí, vamos a decir que después de ingerir una comida rica en hidratos de carbono, la glucosa se va a absorber. Esta glucosa se absorbe y al absorberse, en la membrana de la glucosa vamos a encontrar los receptores específicos que van a ser los GLUT para la glucosa. Esta glucosa es absorbida y al ser absorbida induce la secreción rápida de insulina, que va a provocar esta insulina
la captación rápida y almacenamiento de glucosa, sobre todo en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado. En esta imagen podemos ver que la insulina se une a su receptor y al unirse a su receptor va a haber la activación del transportador de glucosa, o sea, el GLUT4. La entrada de glucosa a la célula va a iniciar la síntesis de glucógeno. Y este glucógeno va a convertirse en piruvato. Esa conversión de glucosa en piruvato va a iniciar la lipogénesis, es decir, la formación de nuevos ácidos grasos. En el día, la energía para que el tejido muscular se active no depende de la glucosa, sino de los ácidos grasos, porque la membrana muscular en reposo es poco permeable a la glucosa, pero en el ejercicio intenso el músculo consume mucha glucosa. De tal manera que un efecto importante de la insulina es el depósito de glucógeno en el hígado a partir de toda la glucosa absorbida después de una comida. Este mecanismo por el cual la insulina facilita la captación de glucosa en el hígado va a comprender, uno, la inactivación de la fosforilasa hepática, que es la enzima que descompone el glucógeno hepático en glucosa. Dos, aumenta la captación de glucosa sanguínea por el hepatocito, aumentando la actividad de la glucosinasa. De esta manera, la insulina incrementa el glucógeno hepático. La glucosa se libera del hígado entre las comidas. El 60% de la glucosa absorbida se almacena en el hígado y se utiliza en los casos en los cuales hay disminución de los niveles de glucosa. Vamos a hablar de la insulina, el efecto de la insulina sobre los lípidos. Los efectos de la insulina sobre los lípidos o sobre las grasas comprende aumenta la utilización de glucosa por casi todos los tejidos y reduce la utilización de grasa. Es decir, que la insulina actúa como un ahorrador de lípidos. Inhibe la acción de la lipasa sensible a esta hormona. Es decir, inhibe la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo hacia la sangre. Un déficit de insulina va a llevar a la lipólisis de la grasa almacenada, liberando gran cantidad de ácidos grasos. Estos ácidos grasos liberados va a provocar la llamada cetosis o cetoacidosis. ¿Por qué? Porque inicia un mecanismo llamado mecanismo de la carnitina, que consiste en qué? En que esos ácidos grasos liberados a nivel de la mitocondria, dentro de la mitocondria, va a producirse la oxidación de los ácidos grasos, provocándose grandes cantidades de acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a formar lo que son el ácido acetoacético o ácido acético. Este ácido acetoacético, cuando hay un exceso de glucosa, ya supera la cantidad que el hígado almacena, la insulina convierte el exceso de glucosa en ácidos grasos con fines energéticos. Estos se empaquetan como triglicéridos dentro de las proteínas de muy baja densidad, depositándose como grasa en el tejido adiposo. De esta manera, la falta de insulina entonces va a provocar la liberación de ácido acético con fines energéticos y va a llevar entonces a la producción de los cuerpos cetónicos. En conclusión, es lo que se conoce como una cetoacidosis, que puede ser grave y llevar al individuo al coma o a la muerte.